hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a alabar al Señor con el tema Reina Dios. Ellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias de Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios. Diestra de su Padre está, gloria a Dios. Vive hoy, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios. Permaneciendo en pie, vamos a entonar el himno de hoy, que es Gracia Admirable. Oh, gracia admirable, dulce, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y
Como ya les había expresado, estamos viviendo tiempos muy especiales. Muchos ya se han dado cuenta. Y es bueno recordar algunas cosas que la Biblia nos dice respecto al fin de los tiempos, lo que vendría siendo la profecía bíblica. Hemos tocado algunos temas ya, por ejemplo, cómo es la religión o cómo se va a desarrollar el tema de la religión en la profecía del siglo XXI. También lo que tiene que ver con las guerras y el terrorismo durante este tiempo. Otra cosa muy importante, el colapso moral, ¿ya? Que se produce, según la Biblia, de manera abierta, poco tiempo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La economía, que tiene mucho que ver con ello. Lo que atañe al pueblo de Dios durante la profecía del siglo XXI, la que nos toca vivir a nosotros. Y hoy día nos va a tocar ver a Israel en esta época de profecía. El texto de hoy lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículos 10 y 11. No se olviden nunca que Dios tomó para sí un pueblo, ¿ya? Y ese pueblo son los descendientes de Abraham, ¿ya? Este pueblo constituye a la nación de Israel. Y Dios tenía en sus planes la idea de que a través de este pueblo el mundo llegara a conocer a Dios. Sin embargo, de alguna manera, este pueblo no cumplió con lo que eran los planes de Dios y Dios tuvo que enviar a Jesucristo, su Hijo, ¿ya? Al Salvador. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que Él tenía otras ovejas que no eran de aquel rebaño, refiriéndose al pueblo judío, ¿ya? Y esas otras ovejas eran los gentiles, todos aquellos pueblos que no eran judíos, entre los cuales estamos también los chilenos, los norteamericanos y todos los que no son de origen judío. Y el Señor dice que Él vino al mundo para que cualquiera persona que quisiera creer en Él, no solamente el judío, sino cualquiera persona que quisiera creer en Él, esa persona también se iba a transformar en un hijo de Dios, iba a ser también parte del pueblo de Dios, ¿ya? Ahora, en el libro de Jeremías se está hablando directamente al pueblo de Israel. En Jeremías 30, versículos 10 y 11 dice: Tú pues, siervo mío Jacob. Jacob, después de que luchó con el ángel en Peniel, recibió el nombre de Israel, ¿no es cierto? Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel. Ahí está usando los dos nombres, ¿no es cierto? Jacob e Israel, la misma persona. Porque aquí yo soy el que te salvó, yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Ya? Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor, porque a través de ella usted nos muestra su amor. A través de ella usted nos muestra su sabiduría y también los planes que tiene, Padre Celestial. Señor, pedimos que nosotros también podamos ser hijos obedientes. Usted, Señor, tiene dispuestas ciertas cosas para los que le aman y también dispuestos ciertos castigos para aquellos que lo rechazan. Le pido, Señor, que nosotros podamos involucrarnos siempre
en lo que es su obra, de manera que podamos dar a conocer al mundo aquellos planes, que puedan conocer el amor de Dios, que puedan conocer la justicia de Dios, que puedan conocer lo que usted tiene preparado para aquellos que le aman y que realmente, así como nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, también aquellos que no le conocen todavía puedan conocerlo, confesar sus pecados, arrepentidos y ser transformados también en hijos suyos. Padre Celestial, si alguien aún no tiene a Cristo como Señor y Salvador personal, pedimos que a través del día de hoy, a través de lo que su palabra nos dice, también puedan ellos reconocer el señorío de Cristo. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Quisiera pedirles que buscaran un par de versículos en el libro de Amós, parte de lo que leímos en esta mañana, en el capítulo 9 de Amós, 2 versículos, 14 y 15 de Amós, capítulo 9. Dice, en Amós 9, 14 y 15, dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Ya? Vemos nosotros, entre lo que fueron los versículos de nuestro texto, referente a las promesas de Dios para Israel, que se asocian muy bien a lo que nos dice también Amós, respecto a que los judíos iban a volver a su tierra, que Israel nuevamente iba a poseer la tierra prometida. Por mucho tiempo fueron esparcidos por el mundo, ¿ya? Pero Dios lo había prometido que ellos iban a regresar y que jamás los iban a sacar de ahí, ¿no es cierto? No importa lo que Hezbolá quiera o que Irán quiera o cualquier país que esté en contra de Israel quiera hacer. Dios dijo que no los iban a sacar de ahí, porque Él les había dado esa tierra. ¿Ya? Tanto el pasado como el futuro, del pueblo judío ya ha sido determinado por Dios Todopoderoso. ¿Ya? Las cosas no suceden porque sí. Dios tiene un plan y el plan de Dios se va a ejecutar tal como Él lo tiene dispuesto. Incluso aunque Satanás quiso destruir ese plan, ¿ya? Desde el momento en que el Señor Jesucristo nació de la Virgen María, Satanás no pudo conseguirlo. Y Cristo, a pesar de que fue llevado a la cruz del Calvario, ejecutado injustamente, ¿ya? La Biblia dice que Él resucitó de entre los muertos y venció a la muerte, venció a Satanás, por eso Él puede ser el único Salvador, ¿ya? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta es una carta de 7 cartas que aparecen en el libro de Apocalipsis, escritas a 7 iglesias que existían en ese tiempo, ¿ya? Y él le dice a esta iglesia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, hablando de su poder que es todopoderoso, ¿ya? Si Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Y si Dios cierra una puerta, no hay quien la pueda abrir. Él tiene el control. Por más que el hombre trate de forzar a Dios, Dios va a hacer su voluntad, porque Él es el que tiene el poder. Por eso que podemos estar seguros de que tanto el pasado de Israel como el futuro, lo que estamos viviendo con respecto a Israel, ya ha sido determinado por este Dios que abre o cierra las cosas según su voluntad. También, tanto en el pasado como en el futuro de Israel, el pueblo judío ha sido
por así decirlo, guiado, ¿ya? Ha sido guiado, ha sido escrito por los profetas bajo inspiración del Espíritu Santo. Esta determinación de Dios hacia su pueblo le ha sido dada a conocer al pueblo judío a través de los profetas, ¿ya? Ellos han escrito lo que Dios decía que les iba a suceder. Lo podemos ver, por ejemplo, en 2 de Pedro 1:21. ¿Ya? 2 de Pedro 1:21 nos dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada vez que Dios quiso dar a conocer su voluntad a los suyos y a los hombres en general, lo hizo a través de profetas en el pasado, ¿ya? El Espíritu de Dios tomaba a ese hombre, al profeta, y el profeta hablaba inspirado por Dios, por medio del Espíritu Santo, para dar a conocer la voluntad de Dios. Por eso que era tan grave cuando un profeta hablaba por su cuenta. Por eso era tan grave cuando un profeta profetizaba algo que Dios no le había dicho. El fin de ese profeta era la muerte, por profetizar mentira, ¿ya? Ahora, pasado el tiempo, Dios habló a través de su Hijo Jesucristo. Y en la actualidad, Dios habla a través de la palabra, a través de las Escrituras, ¿ya? Usando también al Espíritu Santo para hacernos entender a nosotros las Escrituras. ¿Ya? También los profetas hablaron acerca de aquel futuro, ¿ya? Pronosticaron el futuro de Israel. Pronosticaron el futuro de Israel. En Romanos capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ya? Los profetas hablaron de este endurecimiento. ¿Ya? ¿A qué se refería el endurecimiento de Israel? Que ellos no iban a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Y hasta el día de hoy hay muchos judíos que no conocen o que no quieren aceptar que Jesucristo es el Mesías. Sin embargo, hay muchos judíos que sí lo han hecho. Hay muchos judíos que han reconocido que Jesucristo es Hijo de Dios, ¿ya? Y es el Mesías que había sido profetizado. Pero dice la Biblia, a través de los profetas, al pueblo judío, que esto aconteció, ¿ya? Para dar tiempo a que los gentiles entraran también en ese plan, ¿ya? Se los voy a repetir el versículo. Porque no quiero, hermanos, fíjense, está hablando a los cristianos. No quiero, hermanos, Pablo está hablando a los cristianos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, para que los cristianos no se crean superiores a los judíos. ¿Ya? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. Entonces, dentro del plan de Dios, Dios le dice a Israel lo que va a pasar durante los últimos años, lo que es la profecía de los tiempos finales. ¿Ya? Se le dice a Israel, por ejemplo, que la nación judía será restaurada, que Israel va a ser restaurado. Los judíos comenzaron a regresar a la tierra prometida, ¿no es cierto?, a lo que ellos alguna vez tuvieron.
Y este regreso comenzó en 1934. ¿Ya? 1934. Ahora, esto se produjo debido a la Segunda Guerra Mundial principalmente, porque los judíos comenzaron a ser perseguidos por los nazis. ¿Ya? Ellos empezaron a regresar en 1934. Pero es importante no confundir este regreso inicial con lo que Dios está hablando de restaurar a Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquel regreso, ¿ya?, es un regreso en incredulidad. ¿Ya? El regreso masivo de Israel, ¿ya?, es en el año 1948. Sin embargo, ellos siguen rechazando a Cristo. ¿Ya? Por eso decimos que es un regreso en incredulidad. ¿Ya? Sin el Mesías. Sin reconocer a Cristo. Ahora, ellos, la Biblia lo prometió, ellos serán restaurados. Ellos serán restaurados de acuerdo a Isaías 11:11. ¿Qué nos dice Isaías 11:11? Isaías 11:11 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que esté aún en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Dios dice que va a traer de los confines de la tierra a su pueblo nuevamente a morar, ¿ya?, en la tierra prometida. En ese año, en el año 1948, se reconoce a la nación de Israel. La Biblia nos dice, a través de los profetas, que ellos van a ser restaurados de todas las naciones de la tierra. Nosotros podemos leer en Jeremías capítulo 16, versículos 14 y 15, lo siguiente: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Se acuerdan de ese versículo que recién leímos que decía que yo los voy a castigar, no los dejaré sin castigo? ¿Ya? Bueno, dentro de ese castigo, ¿ya?, de Dios hacia el pueblo de Israel estuvo el hecho de esparcirlos por toda la tierra. Casi en todos los países del mundo podemos encontrar judíos, producto de su incredulidad, incredulidad en el sentido de no reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Pero dice que un día Él los va a traer de todas partes, ¿ya? Y dice: y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Eso sucedió en el año 1948, que empezaron a regresar los judíos. Y en Isaías, capítulo 43, versículos 5 al 7, dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
hablando Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Ya? La Biblia dice, 2 palos serán como uno solo. ¿Ya? 2 palos serán como un solo rey. Fíjense lo que dice al respecto Ezequiel 37, 15 al 23. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno en tu mano. ¿Ya? Dios aquí está juntando a todo su pueblo. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás por qué propones esto? Diles así. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. A esa restauración ya habla la profecía, ¿ya? Que un día Israel será un solo pueblo, ¿ya? Unido bajo un solo Dios. En segundo lugar, la nación judía será juzgada por Dios antes que Él los restaure. La Biblia dice que tendrán que pasar bajo la vara. Fíjese por favor en Ezequiel 30, versículos 34 y 38. Esto tiene que ver mucho como el pastor revisaba a su rebaño. Él los pasaba bajo la vara. Ponía la vara y las ovejas iban pasando y él iba tocando y examinando cada una de ellas. ¿Ya? Dice que así Dios va a examinar a Israel. En Ezequiel capítulo 20, versículo 34 al 38 dice, yo os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. No se olviden nunca, hermanos, que Dios, desde el libro de Génesis, prometió bendición a los pueblos que bendigan a Israel y maldición para los pueblos que maldigan o maltraten a Israel. Y está hablando de esto. Los voy a traer a todos con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado. Hay de aquel que toque a su pueblo. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas
a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. ¿Ya? Dios va a tratar con Israel. Ahora, nosotros sabemos que después de que la iglesia sea arrebatada de la tierra, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, ¿no es cierto?, de aquellos que han creído en Cristo, sin nombre de denominación, no nos olvidemos nunca de eso. El Señor va a venir a buscar a todos los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Todos ellos van a ser arrebatados, ¿ya? Y después va a venir un periodo que se llama la tribulación. Y el otro nombre que tiene la tribulación es el tiempo de angustia de Jacob, o el tiempo de angustia de Israel. Y en ese tiempo Dios va a estar tratando específicamente con el pueblo de Israel, para hacerlos entender que Jesucristo es el Mesías. ¿Ya? De eso está hablando aquí cuando dice que los traerá de todas las partes donde estaban, ¿ya? Y que dice, más a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue la peregrinación en el desierto? Toda una generación murió en el desierto. No todos los que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida. ¿Ya? La segunda generación llegó, después de los 40 años. ¿Ya? Y entraron los que creyeron. También no solamente van a pasar por la vara, sino que tendrán que ser echados en el horno de fundición. ¿Por qué pone este ejemplo? La Biblia dice que la fe va a ser probada. Dice, si el oro es probado para sacar sus impurezas y tener un oro de calidad, ¿cuánto más tiene que ser probada la fe, que es mucho más importante que el oro? ¿Ya? Por eso habla de ser echados en el horno de fundición, porque cuando el oro se pone en el crisol, cuando se funde, lo que queda arriba es la basura. ¿Ya? Y el orfebre saca eso y deja el oro puro. En Ezequiel 22, 19 al 22 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta la plata y el bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré, soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. ¿Ya? Tiempo de angustia, los tiempos de angustia para Jacob. Jeremías 30, versículo 4 al 7. Estas son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y que se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Ya? Dios va a tratar a su pueblo con justicia. Esa es la profecía que hay para los fines de los tiempos. ¿Ya? Y como yo les decía, esto se refiere al periodo que nosotros conocemos como la gran tribulación, en especial la segunda mitad. Ustedes saben que la tribulación son 7 años, ¿ya? Pero la segunda mitad, es decir, los últimos 3 años y medio, se llama gran tribulación.
porque dice que jamás ha existido otro tiempo semejante. ¿Ya? Ahora, todo este juicio llevará a los judíos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿A qué se refiere ese arrepentimiento? A reconocer que Jesucristo realmente es el Mesías, que Jesucristo es Dios el Hijo. Una de las cosas por las cuales crucificaron a Cristo es porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso crucificaron los judíos al Señor Jesucristo. Eso fue lo que los enloqueció, por así decirlo. ¿Ya? Pero este tiempo en que Dios va a tratar especialmente con el pueblo de Israel va a ser para que ellos se arrepientan, ¿ya? Y acepten a Cristo como su Mesías. Y así la nación judía será restaurada a su tierra y a su Señor. Fíjense lo que dice Zacarías, capítulo 8, 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar en favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Ya? Ese tiempo es el que Dios está preparando. Todas las naciones se darán cuenta que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice que toda rodilla va a tener que doblarse ante el Señor. En aquel tiempo, el templo será reconstruido. El templo será reconstruido. Ustedes saben que lo tienen en partes el templo, prefabricado, esperando ese momento. Se dice que una de las cosas que va a hacer el anticristo es garantizar la paz. Ahora, el templo en la actualidad no lo pueden reconstruir porque donde está el lugar del templo está la mezquita de la Roca, ¿no es cierto? Esa cúpula amarilla que ustedes ven ahí en Jerusalén cuando ven las fotos. Pero de alguna manera el anticristo tiene que hacer un acuerdo entre los musulmanes y los judíos para que se permita construir ese templo. Está todo listo, prefabricado. Los utensilios, como les decía, los están fabricando ya. Los animales para el sacrificio también los tienen. La línea sacerdotal, los trajes para los sacerdotes, todo eso está listo. No sé cuánto valen esas vestimentas que ya las tienen listas. Pero aún no es el momento. Pero está mucho más cerca que antes. Ese templo va a ser reconstruido. ¿Qué otra cosa va a suceder? La gloria del Señor regresará a ese templo. Se volverán a ofrecer sacrificios. El gobierno será restaurado. Y las naciones llegarán a Jerusalén para adorar al Señor. Finalmente va a ser así. ¿No es cierto? Para concluir, hermanos, debido a que todas estas cosas están para suceder ya, porque la profecía se ha cumplido a cabalidad,
no hay nada que impida que el arrebatamiento ahora puede tomar lugar en cualquier momento. ¿Ya? El Señor podría venir a buscar a los que han creído en Cristo en cualquier momento. Antes que los judíos sean restaurados, como recién les decía, Dios arrebatará a su pueblo de esta tierra. ¿Quién es el pueblo de Dios en la actualidad? El pueblo de Dios en la actualidad es todo aquel que haya creído en Cristo como Señor y Salvador. Esas personas constituimos el pueblo de Dios. ¿Ya? Por tanto, el tiempo que queda, hermanos, es corto, para que los que aún no conocen a Cristo se preparen para la venida del Señor. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Esto es como en los tiempos de Noé, que se predicó por 120 años, que se repitieran y reconocieran a Dios. Hasta el momento en que Dios cerró el arca y ya nadie más pudo entrar. Nosotros estamos viviendo en un tiempo que se llama el tiempo de la gracia, ¿ya? Donde somos salvos no por mérito, sino por los méritos de Cristo, por la gracia de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa eso? Que en la actualidad, una persona que entiende lo que dice la Biblia, porque el Espíritu Santo se lo está mostrando, lo que tiene que hacer es reconocer que es un pecador. ¿Ya? La persona tiene que reconocer que ha desobedecido a Dios en alguna manera. Para Dios todos los pecados son iguales. La mentira es tan pecado como el asesinato. Pero todos los pecados tienen perdón de Dios, excepto un pecado. El único pecado que Dios no perdona es rechazar a Jesucristo. Decir, yo no creo que Jesucristo sea el Hijo de Dios, no me interesa Jesucristo. Ese es el único pecado que no puede ser perdonado. Todo lo demás, Dios lo perdona. Y el tiempo es ahora. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2, lo siguiente. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿A qué se refiere la gracia de Dios? El hecho de que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ya? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nadie puede decir, no, yo voy a esperar para ser salvo mañana, porque el mañana no es nuestro. No sabemos si vamos a estar vivos o muertos mañana. Por eso que el día de salvación es ahora. Y sabiendo que todos estos acontecimientos están por desencadenarse, tenemos que estar preparados. La gente tiene que entender que Dios es justo y que Dios ha dado la oportunidad a todo ser humano para que se ponga a cuenta con Dios. ¿Ya? Dios no nos fuerza, sino que Dios nos da libre albedrío. Cada persona en este mundo tiene la opción de aceptar o rechazar a Jesucristo. Sabemos que, por lo que dice la Biblia, rechazar a Cristo es el único pecado que no tiene perdón. La persona que rechaza a Cristo ya ha sido condenada, dice la Biblia. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, esa es la opción. ¿Ya? Y nosotros como pueblo de Dios, porque un día no éramos pueblo, un día nosotros, cada uno en particular, vivíamos la vida a nuestra pinta hasta que escuchamos el Evangelio. Y en el Evangelio se nos dijo que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo por amor a nosotros murió en la cruz del Calvario. ¿Ya? Y que Dios demostró ese amor, permitiéndolo, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, sino que tenga vida
eterna. Y nosotros creímos el Evangelio y nos transformamos en hijos de Dios por creer el Evangelio. ¿Ya? Pueblo de Dios. Y nosotros tenemos la misión, la obligación, la comisión de ir al mundo y decirle esto. Cristo los ama. Cristo quiere salvarlos. No es a través de una iglesia, es a través de una relación personal con Jesucristo. Y si usted acepta como propio el sacrificio de Cristo, tiene la vida. ¿Ya? Por eso que es tan importante hacerlo ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Y eso se lo tenemos que decir a la gente. No somos dueños del mañana. Hay que hacerlo cuando el Espíritu Santo nos está tocando. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Mientras todos tienen los ojos cerrados, la cabeza inclinada en respeto al Señor, si hubiera alguien sin Cristo en medio nuestro el día de hoy, tiene que saber que el Señor le ama. Le amó desde el comienzo, porque Dios todo lo sabe. Él es omnisciente. Y lo conoció a usted o te conoció a ti, aún cuando estabas en el vientre de tu madre. Él sabe todo, pero espera que tú tomes la decisión, si lo vas a aceptar o lo vas a rechazar. Ese es tu privilegio. Como también quien está escuchando, es su privilegio, aceptar o rechazar a Cristo. Si acepta a Cristo, tiene la vida. Si lo rechaza, la Biblia tal como dice, la ira de Él está sobre usted. Si una persona muere habiendo aceptado a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que esa persona duerme en Cristo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a dejar su cuerpo al cementerio, pero su espíritu y su alma, en el momento en que esa persona fallece, van inmediatamente al cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Y nosotros creemos lo que la Biblia dice porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona muere sin haber recibido a Cristo? Igual vamos a dejar su cuerpo al cementerio, pero su alma y su espíritu van al infierno. ¿Ya? Y no hay otra oportunidad. La Biblia dice, porque está escrito, ¿no es cierto?, que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. ¿Ya? Quien creyó a Cristo, el juicio va a decir, usted se va al cielo, y el que no creyó, ese juicio determina que se va al infierno por toda la eternidad. Por eso es que la decisión es importante hacerla ahora. Ahora no es ninguna cosa del otro mundo, es solamente decirle al Señor, Señor, reconozco que soy pecador y quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Sé que Él es Dios, el Hijo, y que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Yo acepto ese sacrificio y lo reconozco como mi Señor y Salvador personal. Así de simple. No van a sonar trompetas, no va a haber un relámpago, ninguna cosa. Es solamente decirlo. Y la Biblia dice que eso es suficiente. La Biblia dice en el libro de Romanos que si confesamos por nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Hay alguien esta mañana que pudiera decir, pastor, yo nunca he tomado esa decisión, pero sé que soy pecador, o pecador en el caso de una mujer, y yo quiero que el Señor me perdone? Yo estoy arrepentido de mis pecados, el Señor los conoce, yo me arrepiento y quiero que Él me perdone. Yo quiero que Él sea mi Señor y mi Salvador. ¿Hay alguien? Pregunto porque no puedo ver el corazón de cada uno de los que estén aquí, así que si usted quiere tomar esa decisión, levante su mano y
y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? Si todos ya hemos tomado esa decisión, tú que estás viendo esto desde la casa, también puedes tomar esa decisión. Solamente tienes que arrodillarte, pedir perdón a Dios y decirle que aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Padre Santo, su palabra ha sido predicada. Sabemos, Señor, que estamos en los últimos tiempos. Del día y la hora no tenemos, Señor, la más mínima idea, pero podemos ver los acontecimientos y sabemos que estamos muy cerca. Le damos gracias, Señor, porque usted no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso ha dado este tiempo y se lo agradecemos. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.